Bueno, bendiciones, amados. Congregamos, perdón, de nuevo en la casa del Padre este viernes para traer una palabra que Él nos quiere compartir. Hay una llave de entendimiento que el Padre nos está entregando que nos va a ser muy, muy útil y muy precisa para entender un montón de procesos espirituales y de nuestra identidad. Así primero vamos a empezar orando y adorando al Padre. Para estar alineando nuestro espíritu, porque es una palabra que tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos porque nos va a activar códigos específicos que nos dan una sabiduría celestial para empezar a caminar en nuestro diseño. Es una palabra que no es complicada, pero es muy, muy relevante para este tiempo y para nosotros y para otras personas que empiezan a caminar en el Padre, en el Señor, y empiezan a entender que tienen un llamado, que tienen una identidad y la quieren descubrir. Así que vamos a orar, amados, vamos a empezar orando para que el Espíritu comande toda esta palabra. Todavía no sé cómo voy a hacer para compartir todo esto, pero bueno, el Padre me ayude. Así que vamos a empezar. Gracias, Padre amado, gracias por esta noche, mi Rey, porque estamos acá, Señor, reunidos en tu nombre. Estamos congregados para alabarte, para adorarte, para exaltarte, para escucharte, para que nuestro espíritu esté atento a ti. Como tú nos estás, Señor, ministrando de hacer Shema, de estar atentos, Padre, atentos a lo que estás hablando, a tus instrucciones, Padre. Que nuestro corazón, nuestro espíritu, todo nuestro ser esté involucrado, Señor, en escucharte, en estar atentos a tu voz, en estar atentos a tus instrucciones, Padre. A tu Ruaj, a tu Santo Espíritu que está en nosotros, Padre, y nos habla de continuo. Y está clamando, Señor, porque hagamos Shema y entendamos, Señor, el misterio de del reino de los cielos, esos misterios guardados, Padre, que se las revelas, Padre amado, a tu remanente, aquellos que empiezan a oírte, aquellos que empiezan a escucharte, Padre. Y nosotros somos parte de tu remanente. Y todos aquellos, Padre, que vayan a escuchar esta palabra, puedan comprender que son parte, Señor, de tu diseño, de tu plan, y que son personas extraordinarias. En el nombre de Yeshua, Padre, todas nuestras vidas, toda esta transmisión, amado, todo este depósito de tu palabra, Padre, estos códigos de tu palabra, que empiezan a crear sustancia, como tú me dijiste, que tu palabra crea sustancia. En el nombre de Yeshua, empiecen a crear, Señor, empiecen a activar los códigos, Padre, los códigos, Señor, en el ADN espiritual de cada una de las personas que oigan, Padre, la canción. Y empiecen a crear la sustancia, Padre, de la nueva vida, del diseño que tú les has puesto, Padre. En el nombre de Yeshua, Padre, bendito eres, porque todo es creado, Padre, de manera maravillosa, poderosa, exacta, Padre, ordenada. En el nombre de Yeshua, Padre, proclamamos, Señor, que ese orden, Padre, ese orden celestial, Señor, se empieza a manifestar en nuestras vidas y en las vidas, Padre, de los que escuchen esta palabra, para entrar, Padre, para entrar en tu diseño, Padre, de lleno, de pleno, en el ADN espiritual que tú les has puesto a cada uno, Padre. O Kereba Ishia Maya, Ketereba Samakaya, Riba Ishia Maya, Kendereba Makashereba Kaya, Robo Koshema Kaya, Padre, digo, Señor, y a medida que vaya transcurriendo esta reunión, y haya sido lanzada tu palabra, y haya sido frecuencias de adoración, Señor, van a empezar a ser, Señor, activados esos códigos.
van a ser activados esos códigos. Los que ven esta palabra, escuchan esta palabra, ven esta transmisión, van a empezar a percibir que tú los empiezas a despertar y les empiezas a hablar y activas esos códigos en su vida. En el nombre de Yeshua. Gracias, Abba. Amén. Amén. Y amén. Vamos a empezar con la palabra, amados. Me dirige el Espíritu que empecemos con la palabra y después vamos a levantar las frecuencias de adoración, porque esto es una llave de entendimiento que el Padre nos está dando, que es precisa, no solamente para este tiempo, por el tiempo que vivimos, sino es precisa para nuestras vidas. El entender esto, si entendemos esto, va a hacer clic en muchas áreas de nuestras vidas, va a hacer clic en muchas cosas de nuestra mente que no habíamos podido lograr. Así que vamos a empezar con la palabra. El Padre hace más o menos 15 días estaba durmiendo y me dio una visión de un embrión humano en el vientre de la mamá, y él lo estaba viendo. Y cuando él lo estaba viendo, yo veía como él lo estaba viendo, veía como la imagen de afuera. Él lo estaba viendo y en el embrión que empezaba a ser formado, en su cabecita, en su carita, venía un rollo como una página con letras hebreas, se le ponía en su cara y se fundía. Se fundía y se hacía uno con el bebé. Desaparecía. Al principio yo veía la página y después desaparecía. Se había metido en la cabecita, en la vida del bebé. Y en ese momento el Espíritu me dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que luego fueron formadas. Y el Padre me empezó a explicar esta palabra. Él me mostraba que cuando el bebé, el ser humano es formado, tiene un ADN físico, un ADN celular del cuerpo, pero hay un momento que cuando empieza a tener vida, cuando él le da el soplo, el espíritu le imparte diseño, le imparte ADN espiritual, le imparte su diseño por medio de su palabra, le implanta su palabra. Yo veía, no sé cuántos meses tenía el embrión, pero era muy chiquito, estaba recién formadito, y ya se le imprimía ese diseño, ese ADN espiritual. Cuando el Padre le soplaba el espíritu, le daba vida, le impartía eso, y se fundía en él. Y el Padre me decía, me mostraba que era el diseño de él en cada una de las vidas, en cada una de nuestras vidas, en cada vez que se forma en la tierra, salvo excepciones que la voy a hablar en la próxima, que son de la simiente de la serpiente, pero la simiente de la mujer recibe ese diseño, recibe eso, y que viene desde el principio de la creación. El hombre, cuando fue formado, él me mostraba que yo me había hecho la idea que el hombre había sido formado como un muñeco de barro, porque dice que se lo hizo de la tierra, y después le había soplado el espíritu. Él me mostró que no, que él lo formó como se forma el embrión, lo empezó a entretejer, como dicen en el mismo Salmo, dice, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Él empezó a formar al hombre de la tierra, pero no haciendo un muñequito soso de barro, lo empezó a modelar desde el ADN, desde las moléculas y células más pequeñas. Estaban los genes
femeninos y masculinos, entonces la mujer ya estaba siendo formada en el hombre, la mujer ya estaba siendo formada, por eso después no la tuvo que hacer de nuevo, la sacó de su costilla porque ya estaba. Él la estaba formando porque él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, todo lo que era su diseño, lo imprimió en el hombre y estaba el hombre y mujer en esa criatura. Estaban los dos genes. Y lo empieza a entretejer. Y si ustedes alguna vez vieron cómo se forma un bebé, las células empiezan a formar tejidos, se empiezan a unir entre sí y forman tejidos. El tejido nervioso, el tejido muscular, el tejido del corazón, el tejido óseo, todos son tejidos, son uniones de células. El ADN, cuando se separa para formar una nueva vida, se entreteje. Y acá la palabra dice, fui entretejido en lo más profundo de la tierra. Él lo formó al hombre no como un muñequito de barro, sino que fue el proceso del embrión. Lo empezó a formar, a entretejer, a hacer detalle por detalle. Y cuando estuvo eso listo, formado, ahí le sopló, como al embrión que yo vi en la visión, su espíritu y su diseño espiritual, su ADN espiritual. Y su ADN espiritual no solamente era de su diseño, sino de sus generaciones. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué cuando nacen las personas no viven esto? ¿Por qué no se manifiesta esto? ¿Por qué? Nosotros ya estaba determinado que nazcamos, y el diseño, como dice acá, todas las cosas que estaban escritas en tu libro fueron formadas. Ya estábamos escritos en su libro de la forma en que íbamos a ser formados, físicamente y espiritualmente. Eso fue antes de la caída. O sea que todos nosotros y cada una de las personas que han nacido en la tierra estaban ya formadas antes de que hubiese pecado, antes de que hubiese iniquidad. Ya estaba el diseño. Pero como hubo la entrada del pecado, la iniquidad, cuando nace cada persona, este código espiritual, este ADN espiritual está apagado, está anulado. Está el ADN físico, el ADN espiritual, el código, el diseño de Dios no se manifiesta. Entonces, ¿por qué es tan hermoso cuando la persona haya al Mesías, haya a Yeshua o a Jesús, como le dice? El nombre original es Yeshua. Porque cuando hallamos la redención, algo extraordinario, el espíritu del Mesías empieza a activar los códigos dormidos que habían sido impresos cuando fuimos creados en el vientre de nuestra madre. Empieza a activarlos. Los empieza a activar. Por eso que la Biblia de la palabra dice que el espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Porque el espíritu empieza a activar los códigos que tenemos en nuestra mente, en nuestro espíritu, que son parte de nuestro ADN espiritual, que estaban dormidos, estaban inactivados por causa de la iniquidad. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Yeshua nos llevó, nos redimió y nos vuelve al origen. ¿Pero por qué activa los códigos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Miren que yo les dije que el Padre creó al hombre de la tierra. Su cuerpo físico lo sacó, lo formó como un embrión de la tierra. ¿De qué está hecho la tierra? La tierra y todo lo que vemos fue hecho por la palabra de Dios. Como dice en Hebreos, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, fue hecho por la palabra del Eterno, que él dijo, se ha hecho.
Creó Dios los cielos y la tierra, sea la luz. Y así empezó, y todo fue hecho conforme a su palabra. Entonces, el cuerpo del hombre está hecho de palabra de Dios. Y su diseño espiritual fue impreso por palabra de Dios. Yo lo que vi en ese embrión era palabra de Dios, que era impreso en su espíritu, en su mente. Y cuando Yeshua viene a nuestras vidas, no solamente nos redime, nos libra y nos vuelve a la comunión con el Padre, sino que Él es la palabra viviente. Él es el verbo hecho carne. Él es la palabra de Dios. Entonces activa en nosotros toda la palabra. El Padre me decía, los códigos activan códigos. Mi palabra activa mi palabra. Escuchen esto porque esto es profundo, no es difícil, pero es profundo y trae mucho entendimiento. Mi palabra activa mi palabra. La palabra del Eterno activa la palabra del Eterno que está en mí. La palabra del Eterno, Yeshua, activa la palabra del Eterno que está en mí. Perdón. Es tan poderoso lo que pasa cuando Yeshua viene a nuestras vidas. Y por eso es que Él nos dice que muramos a nosotros mismos, que no sigamos la obra de la carne, porque la carne se refiere a la naturaleza caída, que no puede manifestar los códigos del cielo, no puede manifestar los diseños que tenemos en la vida, porque es una naturaleza caída. En cambio, la naturaleza espiritual nueva, Yeshua, empieza a manifestar nuestro diseño final. Y a medida que se activan esos códigos, ¿cómo se activan esos códigos? La palabra viva está en nosotros. La palabra viva está en nosotros. Cuando nosotros estamos leyendo la palabra y se revelada, se activan códigos. Se activan códigos, por eso empezamos a entender y a percibir cuál es nuestro diseño, cuál es nuestro llamado. Cada vez lo vamos entendiendo mejor y cada vez lo vamos entendiendo mejor. La naturaleza caída pelea, pero nuestro espíritu percibe ahí, de ahí, que sigas ahí, porque los códigos del Eterno activan los códigos del Eterno en nuestras vidas, que es la palabra. La palabra activa la palabra. Es como si tuvieses una caja fuerte con un código que de la única forma que vos puedas abrirla y tenga lo que tiene ese tesoro ahí guardado, vos necesitas saber el código. Bueno, la palabra de Dios tiene el código para abrir nuestra caja fuerte y sacar nuestro diseño a la luz. Es poderosísimo. Cuando empezamos a meditarlo, yo sé que hoy va a ser difícil comer todo esto, pero cuando empecemos a meditarlo, vamos a entender el poder que tiene la palabra. Y el Padre me mostraba el por qué tenemos que hablarla. No hay otra persona, animal, ninguna creación que tenga la capacidad que tenemos nosotros de hablar como Él, de declarar como Él, tener su espíritu y hablar la palabra que Él me decía, la palabra, crea sustancia. Él dijo, sea hecho, solamente dijo, sea hecho esto, y esto se empezó a materializar, creó sustancia. Es loquísimo para entender, pero fue así, y es así. Y por eso es que cuando nosotros tenemos una palabra de Dios, una instrucción, y la proclamamos, se empieza a crear la sustancia para que se manifieste eso que nos dijo. Aleluya.
Es impresionante. Yo estoy maravillada, porque cuando me mostró esas cosas, dije, es tremendo, porque nosotros no es que cuando nos convertimos, nos encontramos con Yeshua, recién ahí nos da un código, nos empieza a mostrar nuestro ministerio, nuestros dones, nuestro llamado, nuestro diseño, qué diantres tenemos que hacer en la tierra, sino que ya viene impreso en nosotros. Desde antes de la fundación del mundo ya había una instrucción, un rollo, un libro del Padre que decía cómo yo iba a nacer, cómo iba a ser físicamente y cuál era mi diseño espiritual. En el nombre de Yeshua, Padre, que esta palabra penetre, Padre, porque va a traer un rompimiento tremendo, Padre. Tremendo en nuestras vidas y en las vidas que escuchen esto, Padre amado. Padre. Gracias, Señor. Gracias por hacernos, Señor, a tu imagen, a tu semejanza y darnos, Señor, el poder de la palabra, Padre. El poder y los códigos de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Es impresionante esto, es impresionante porque esto nos lleva a entender que a medida que nosotros más busquemos, más nos morimos a esa naturaleza antigua y más hacemos caso a estos códigos que nos están despertando, los códigos nuestros, o sea, la palabra que nos está despertando, la palabra que está en nuestro espíritu, en nuestra mente, está impresa. Él la puso cuando estábamos siendo formados en el vientre. Hasta el enemigo lo vio. Y por eso que muchos sufrieron y sufrimos muchas cosas de chiquito. Porque el enemigo lo vio. Porque es una operación espiritual. Y se ve todo en lo espiritual. Y él nos imprimió esa palabra, esa parte de rollo de su libro, donde decía qué diseño tenemos. Y cuando Yeshua entra en nuestra vida, empieza a activar esos códigos, porque Él es la palabra de vida, Él es la palabra viviente, Él es el verbo hecho carne. Él es la palabra por la cual están subsistiendo y existen todas las cosas y se mantienen funcionando, porque por Él fue hecha la creación. Por Él fue hecha la creación, por medio de Él, por medio de Él. Y eso está en nosotros. El poder del Mesías, de la palabra viva, está en nosotros. Está en nosotros, activando y luchando con nuestra carne, con nuestra vieja naturaleza continuamente para derribarla, porque sabe que no nos sirve, porque es naturaleza caída, porque no tiene nuestro diseño, porque está apartada de lo que el Padre diseñó, para llevarnos a nuestro diseño original, para llevarnos a esos códigos personales que no los tiene nadie más que uno mismo, porque no hay ninguno igual que el otro, ninguno. Así como el ADN físico es único, el ADN espiritual es único. ¿Y por qué es tan importante que entendamos esto? Porque el enemigo se ha empeñado por años y años y años en encajonar a los hijos del Eterno, en apagarlos, metiéndolos en sistemas, metiéndolos en un montón de afanes, de cosas para Dios, o cómo a Dios le gustaría, o cómo yo pienso que hay que servir a Dios, y no descubrieron nunca su diseño original, que se descubre en el Espíritu y por la palabra.
La palabra revelada activa la palabra en nuestras vidas, y lo repito varias veces porque el Padre me insiste que lo repita. La palabra revelada activa la palabra en nuestras vidas. Esa palabra que yo ya tengo impresa acá, se activa con su palabra revelada. Y es por eso que arde en mí en fuego cuando algo me salta en los ojos. Digo, esto es para mí. ¿Por qué? Porque me está activando un código. Me está activando una palabra que está diseñada en mi vida, que fue para mí sola, que fue hecha para mí. Y esa palabra, el Espíritu me la revela y me activa ese código. Yo empiezo a entender, pero el Padre me quiere de esta manera. Acá tengo que ir y esto me está estorbando. Esta carne me está estorbando, esta falla de carácter me está estorbando, tengo que crucificarla, tengo que sacar todo esto de mi vida. Y cuando vemos ese diseño tan extraordinario del Padre, ya no nos dan ganas de ir en la carne, ya no nos dan ganas de darle rienda suelta a la carne, porque hay algo sublime, extraordinario por vivir en la tierra de parte del Padre. No somos un cacho de carne caminando por la tierra, esperando morirse. Somos un diseño original del Padre, planeado antes de la fundación del mundo. Y el Mesías nos vino a activar de nuevo, a redimir, reubicar, a reposicionar, para vivir ese diseño en plenitud y siendo nosotros lo que Él diseñó que seamos, podamos llevar a cabo sus propósitos. Porque cuando yo soy ministro, sin tener que pensar en ministrar. Porque yo estoy siendo lo que el Padre me diseñó para que sea. Llevar es un trabalengua, pero cuando uno empieza a entender que lo importante es ser y no hacer, que el hacer viene después, pero lo importante es ser y descubrir ese diseño, las cosas empiezan a funcionar, empiezan a fluir, porque el Padre, como hablamos en otra ocasión, respalda sus diseños. Cuando un diseño de él se empieza a manifestar, empieza a ser respaldado, empieza a ser respaldado, empieza a ser cubierto, provisto de lo que necesita para que se manifieste. Y en este tiempo el Padre está empezando a levantar, a despertar, a levantar y a empezar a desarrollar los ministerios conforme a su corazón, conforme a su espíritu, conforme a su diseño. No a lo que los hombres quisieron hacer, yo no digo que haya sido de mala intención, pero lo que hayan querido hacer en su mente pensando de cómo sería, sino buscar en el espíritu el diseño de esa persona, de ese ministerio, porque ya está codificado y la palabra del Padre activa sus códigos y lo empieza a manifestar, porque ya está en nuestro ADN. No necesitamos que venga nadie a impartirnos, diga vos sos profeta y vos sos evangelista, eso ya está en nuestro ADN. Vos vas a trabajar, no sé, en un campo y a través de ese trabajo vas a bendecir, bueno, como sea el diseño, no significa que sí o sí vas a ser uno de los dones ministeriales, o capaz que sí, o capaz que no, pero el diseño lo tiene el Padre y no lo vamos a descubrir nunca, nunca, tratando de pasarlo por la naturaleza y la mente caída. Tenemos que buscarlo en el espíritu y la palabra revelada. Y para eso hay que ponerse delante del Padre y decirle, revelame, explícame, enséñame, porque yo no me voy a detener hasta que vos me muestres cuál es mi diseño, cuál es mi llamado, qué vine a hacer a la tierra, qué es lo que me va a hacer plena en ti, porque vos me compraste esta plenitud, me hiciste tu hija. Este es el tiempo de buscar nuestro diseño espiritual, de que se active el ADN espiritual, el ADN del espíritu en nuestras vidas, eso que fue impreso. Porque cuando el Padre sopla el aliento sobre el bebé para que viva,
cuando ya fue formado físicamente, ahí es impreso el diseño del Padre, con su palabra. Yo lo vi. No se lo puedo dibujar porque no me sale, pero yo lo vi. Se le fundía la palabra del Eterno mientras era formado. Es maravilloso. Es maravilloso. Y esa vida, cuando se encuentra con Yeshua, Yeshua empieza a activar esas cosas. Por eso que empieza a haber una lucha entre carne y espíritu, porque la naturaleza caída pelea con el espíritu. El espíritu quiere dirigirlo, le está despertando los códigos, y la naturaleza caída quiere ir para el otro lado. Por eso en la Biblia, en la palabra, la Torá nos dice que tenemos que crucificar la carne y vivir por el espíritu, porque la carne para nada aprovecha. No es que el Padre se le antojó y dice, no, la carne no quiero que, porque a mí se me ocurre, no, porque Él nos conoce, porque Él sabe cómo creó todo, sabe lo que es realmente provechoso para nosotros. Él es maravilloso, Él es, pero tremendamente maravilloso. Yo me quedé pasmada nomás cuando me mostró que me había equivocado. Cuando pensaba que nos había hecho, que había hecho a Adán como un hombrecito de barro y lo había soplado. Dijo, no, fíjate el embrión, yo lo hice así, lo empecé a entretejer, lo empecé a formar. Y ustedes no saben, si alguna vez vieron al cuerpo humano por dentro, lo impresionantemente bien hecho que está. Es perfecto. Y tiene una sabiduría de funcionamiento perfecta. Yo me acuerdo que estuve una vez en unas pasantías para entrar a medicina y me asombré y me maravillé cuando me llevaron a cirugía y vi unos pulmones ahí, una persona que la están operando y los pulmones. Ah, no, yo digo, qué cosa tremenda. Yo los veía en acción. Digo, mirá lo que es ese tejido, mirá cómo el funcionamiento y el corazón. Es una cosa impresionante lo que nos hizo. Y además de eso, imprimió el aliento de vida con el diseño original, con el diseño espiritual, con nuestro ADN celestial, porque no somos de la tierra. Nosotros somos hijos de Dios, somos agentes del cielo en la tierra una vez que nos redimió Yeshua. Somos del cielo, somos de Él. Siempre fuimos de Él. Pero por la iniquidad nunca lo habíamos sabido. Entonces, si hay algo que me gustaría que nos quede grabado, porque nos va a dar mucha llave de entendimiento, nos da llave de entendimiento en todo, porque cuando le vamos a hablar a alguien de la palabra de Dios, entendemos que hay un código que le va a despertar un código. Entendemos que hay una palabra que le va a activar el código de su ADN espiritual. Hay una palabra de parte del Padre que le va a activar eso que está dormido. Empezamos a entender por qué las personas caminan como caminan, y aun como nosotros actuamos y caminamos como caminamos. Porque la naturaleza caída todavía hace fuerza por querer seguir teniendo el dominio. Y el espíritu nos está jalando para adelante y jalando y diciendo, vamos, vamos, vamos en tu diseño, vamos en tu diseño. Cree esto que te estoy diciendo porque este es tu diseño. Esto que te estoy revelando no es algo circunstancial o bonito o algo para endulzarte el oído. Esto es tu diseño. Esto que te está ardiendo en tu corazón, en tu espíritu, este es tu diseño. Empezá a caminar en eso, empezá a caminar en eso, aunque nadie te crea, aunque tu carne no quiera, aunque no te sientas bien, aunque no te sientas maravilloso, pero tenés que caminar en esto, porque este es tu diseño. Y a medida que empezás a caminar en tu diseño, se activan más códigos, se activan más palabras. Y yo hace muchísimo tiempo, muchísimos años, tuve un sueño donde yo vi de antemano todo lo que me iba a pasar en mi vida, en un proceso. El Padre me avisó que iba a venir un proceso largo.
me lo mostró figurativamente porque algunas cosas ahora entiendo por qué no me las mostró bien, porque eran sufridas y no me iba a gustar. Pero llegó un momento de ese sueño, visión que era larguísimo, fue largo, en que yo tenía que entrar por una ventanita estrecha, muy estrecha. A las gatas pasaba. No me pasaba una mochila conmigo, así que tuve que dejar todo lo que traía para poder pasar por esa ventanita. Y cuando lograba pasar por ahí, que era muy anchita, y pasé, me paré y empecé a ver cómo en toda la creación que me rodeaba se activaban palabras de Dios que se empezaban a caer y se manifestaban. Y ese proceso que el Padre me llevó, me estaba llevando a morirme a mí misma. Porque yo peleé mucho con mi llamado, con el Señor y con el diseño. Me llevó a morirme a mí misma. Y esa puertita, esa ventanita estrechita, era que tenía que pasar despojada de mí por completo. No podía pasar otra cosa. O pasaba, o no, me quedaba ahí, no pasaba naranja. Pero yo pasaba, gracias a Dios. Pasaba. Y se empezaban a activar, yo veía las letras, las veía en el aire, las veía en la naturaleza, en todos lados, empezaban a brillar, se empezaban a activar y empezaban a manifestarse lo que esas palabras decían. Entonces, cuando nosotros, el Padre nos dice, nos empieza a revelar, nos empieza a decir, vengan a mi monte, escuchen, estén atentos, busquen el diseño, mueren a sí mismos. Es porque estamos por empezar a explotar en nuestro diseño, a caminar en un diseño celestial que es nuestro. Y Él lo anhela más que nosotros. Él lo anhela más que nosotros. No es que se lo tenemos que rogar. Él lo anhela más que nosotros. Porque a qué padre no le va a llenar el corazón de gozo ver a su hijo pleno y feliz. Y saber que está haciendo conforme a lo que tiene en su diseño. Y el Padre Celestial anhela eso. Y Yeshua, la palabra de vida, anhela eso. Porque de hecho todo lo que Él hizo es muy profundo lo que pasó en el madero y en la resurrección. Fue para llevarnos de nuevo a la comunión con el Padre, a llevarnos de nuevo a la atmósfera que nos corresponde de estar con Él, abrirnos el camino al Padre y activar la palabra del Eterno en nuestras vidas. La palabra del Eterno en nuestras vidas. Y acuérdense esto, códigos despiertan códigos. La palabra del Eterno revelada activa la palabra del Eterno que está en mí. No es que está fuera de mí y la tengo que aprender. La palabra del Eterno que está en mí. Acuérdense del embrión. Porque ese embrión éramos cada uno de nosotros. Cuando fuimos formados, Él nos imprimió ese diseño. Y en el tiempo preciso, y cuando le dijimos, bueno, sí, quiero volver, acepto lo que hiciste por mí, el Mesías empezó a trabajar en activar esos códigos, esa palabra de Dios que está en nosotros. ¿Y por qué la puede activar? No solamente porque nos redimió, sino porque Él es palabra. Él es la palabra viviente. Yeshua es la palabra viviente. Y activa esos códigos de palabra en nosotros. Yo estoy impactada con esto. No puedo seguir porque me emociono mucho. Pero
Es importante que meditemos en esto, que lo entendamos. Porque muchas veces pensamos que otros tienen, no sé, grandes llamados, a otros les fue mejor, o aquel no sé qué, y yo soy un bicho arrastrado que no me sale nada bien, que Dios no me escucha, que no. No. Tenemos un diseño que anhela ser activado, pero es activado por Él, con su palabra. Yeshua es la palabra. Él es la palabra. Cuando Él entra en nuestras vidas, empieza a activarse la palabra. Y Él quiere seguir activando más códigos y más códigos. Y por eso siempre nos está alentando a buscarlo, a escucharlo, a atenderlo, a que pasemos los procesos, que tenemos que pasar para que la carne no esté más peleando con nuestro diseño, con nuestro espíritu. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les hablo son espíritu, son vida. Todo eso está en nosotros, en nuestro código. Y Él los despierta. Él los despierta. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre, porque tú has visto nuestro embrión. Tus ojos vieron nuestro embrión. Tus ojos vieron nuestro embrión y me lo mostraste. Y tú impusiste, Señor, una impresión, Señor, de tu palabra en nosotros. Que se fundió nuestra mente y nuestro espíritu. Y está ahí, Señor, está ahí. Y tú la estás activando. Tú la estás activando por tu ruaj, por tu palabra. Oh, Rebaishia Maya Kandere Bakaya Riba Ketere Baishia, Padre amado. Despierta ahora los códigos, Padre. Despierta esos códigos, Padre, en nuestras vidas y en cada una de las vidas que oigan. Despierta esos códigos, Padre. Que tu espíritu empiece, Señor, a darle las palabras correctas, a resonarle las palabras, Padre, que van a activar las palabras que están en ellos, que ya están en ellos. Insertas, Padre, insertas, desde que fueron formados en el vientre. Que se activen ahora, Padre. Que se activen ahora, porque este es el tiempo propicio de que sean activadas, Padre. En el nombre de Yeshua, porque sabemos que hay una operación del enemigo que quiere dañar, Padre amado, el ADN natural, Padre, el ADN espiritual, Señor, el diseño original. Pero tu remanente se va a despertar y se va a levantar, Señor, con el diseño, Señor, que tú le diste a cada uno, Padre. Con el diseño original, Padre. Para que sean, Padre, para que sean y no que hagan, sino que sean, Padre, lo que tú, Señor, les diseñaste, lo que tú los llamaste a hacer, lo que tú escribiste en tu libro, Padre, antes de traernos a la tierra, porque estaba escrito, Señor, cada una de las cosas que luego fueron formadas en tu libro acerca de cada uno de nosotros. Cada una de esas palabras es como que tú hubieses sacado una fotocopia de ese libro y la imprimiste, Señor, en nuestro espíritu, en nuestra mente, cuando éramos formados en el vientre, Padre, cuando éramos muy pequeñitos, Padre. Y tú tuviste el especial cuidado de formarnos. Fuimos entretejidos con tanto cuidado, Padre, con tanto detalle,
De que para que, Padre, que esta palabra, que esta revelación, Padre, pueda traer el entendimiento del valor y de la identidad que tenemos cada uno, del valor y la identidad que tenemos en ti, no por hacer o por tener un título, por hacer algo extraordinario, Señor, delante de los hombres, sino por lo que tú hiciste, porque nos consideras un especial tesoro hecho a mano y diseñado, Señor, como un diseño único, como un ser extraordinario cada uno de nosotros, Padre, como un ser extraordinario, Padre. Que se rompa ahora, Padre, que se rompa, Padre, el antidiseño de mediocridad, Padre, de menosprecio, Señor, en el nombre de Yeshua, de estar, Señor, pensando, Señor, que no son nada, Padre amado, son uno más en la tierra. En el nombre de Yeshua, rompe eso, Padre, rómpelo, Padre, rómpelo, Señor. Muéstrale, Padre, a tus hijos la importancia y la relevancia que tiene cada uno, Padre. Padre, que empiecen a posicionarse, que empiecen a posicionarse con la identidad correcta, Padre, que los códigos celestiales, Padre, empiecen a ser activados, Señor, empiecen a ser activados, Padre. Tu palabra esté, Señor, golpeando, Señor, a cada uno de esos diseños, Padre, en su diseño original, esté activando esos códigos, está activando esos códigos. Padre, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, se quebranten, Señor, se quebranten las fortalezas mentales que tienen cautivos a muchos. En el nombre de Yeshua, y no permiten, Padre, que se manifieste ese código celestial, que tú ya has despertado en muchos, pero que nos han encerrado en muros, Señor, en muros mentales. Padre, que en el nombre de Yeshua sean activados, Padre, porque somos hechos, Señor, por palabra tuya enteramente, Padre. Nuestro cuerpo está hecho, Señor, por la sustancia de tu palabra que proclamaste en el principio. Fuimos hechos, Señor, de la tierra, tú por tu palabra, cada uno de los animales en la tierra fueron formados, tomaron forma y sustancia. Tu palabra, fuimos hechos por tu palabra. Caminando. Y nos pusiste nuestro ADN espiritual, nuestro ADN, Señor, de tu palabra, Señor, de tu diseño, Señor, en nuestras vidas. Que sea activado eso poderosamente, Padre, y si alguien, Señor, se está levantando en su diseño, Padre, para no retroceder, en el nombre de Yeshua, y empiecen a caminar en ese diseño, sabiendo que son extraordinarios y que nada va a detener, Señor, la manifestación de tu diseño. Pueden detener obras de hombre, pero no diseños divinos. Nadie puede detener un diseño tuyo, porque está impregnado de ti, porque tú lo respaldas, tú lo provees y lo sustentas, y les hace calzada, Padre, para que se desarrolle y camine. Gracias, Padre, por habernos diseñado tan maravillosamente. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos, Padre. Somos un diseño original tuyo. Y los sistemas han hecho, Señor, que creamos que estás lejos y que no nos das bolilla. Y somos un diseño original, especial, el favorito tuyo. Cada uno de nosotros somos tu favorito. Somos tu deleite. Porque nos creaste, nos diseñaste. Te tomaste el tiempo y el detalle para diseñarnos.
y tú no abandonas ningún diseño tuyo. Amado Adrián, ¿podés levantar adoración al Padre? ¿Estás libre? ¿Estás dispuesto? Oh, Rebaishia Maya Candele Baison. Meditemos en esto que es tan poderoso. Aquí. Te veo en tu trono, sentado, gloria, y tu rostro habla de tu amor, tu justicia y tu misericordia. Gracias, Padre Santo, de tu amor en nuestras vidas, oh Dios, amor eterno por medio de tu Hijo Yeshua. Nosotros nos paramos ante ti, ante tu trono, lleno de luz. Te proclamamos nuestro Dios y Señor. Grande Jehová, Jehová, de los ejércitos, aquel que nunca nos abandonó, sino que del principio de los tiempos nos planificó y tuvo para nosotros un Señor, y por medio de Yeshua, Hijo amado, por medio de los rescataste, por medio de nos restauraste, oh Padre, nos diste nueva vida y el diseño desde el principio de los tiempos, pues echado, fue reactivado por la sangre de Yeshua Yamashiach. Su amor se ha manifestado en nosotros por medio de su sacrificio, su sangre
derramada. Todos los códigos estaban esperando. Fueron activados por él. Ahora la plenitud inunda todo el ser. La plenitud de tu Santo Espíritu en nosotros ha sido activado. Y este milagro somos conscientes de tu amor manifestado en nosotros. En nosotros. Amor manifiesto fue. Dice que te aceptamos en nuestra vida se abrió de par en par para aceptar el sacrificio de Jesús pasión. Sacrificio el Padre nos adoptó desde el principio de los tiempos. Él nos diseñó y ahora podemos gozar. Somos con él. Porque somos libres de amor. Se manifestó. Santo Espíritu, al fin fluir en nuestras vidas, mi Dios. Estamos solos en la adoración. Toda criatura te adora. Amén. Los ángeles del cielo te exaltan por siempre. Y para siempre. El cielo se abre. Podemos ver los ejércitos de tus ángeles adorándote. Y nosotros aquí en la tierra
Te adoramos con todas nuestras fuerzas y todo nuestro corazón. Bendición. Tus visiones, mi Dios, enseñas por medio de sueños y visiones. No, saltamos, te adoramos. Todos los signos de los siglos de video. Misericordia. Como decían los profetas en la antigüedad, y hoy podemos ver cumplidos tus pactos y señales, tu amor que perdura de generación en generación, por siempre, por siempre, por todas las edades, oh Dios, oh mi Rey, mi Señor. Llames tu amor a todos nosotros. No podemos menos que adorarte por siempre, para siempre. Nuestro Rey, Señor. Tu amor, tu amor. Como un padre nos acogiste en tu regazo, se acaricias la cabeza. Esa es la imagen que tengo de ti en este momento, porque así te dio a conocer Jesús, tu Hijo amado, nuestro Rey y Señor. Es Jesús, tu Hijo amado, escogiste desde el principio de los tiempos.
Amén. Hermoso. La frecuencia del espíritu, qué belleza, por favor. Aunque escuchaba un poquito cortado, pero la frecuencia es esa. La adoración profética fluye, es algo tan poderoso, tan hermoso, es como un bálsamo al cielo. Gracias, amado Adrián, realmente es precioso cuando fluís en adoración. Nos ministra mucho el Padre. Yo cuando estaba ahora adorando, el Padre me hacía ver esto. Eso que por ahí mucha gente, que a mí me pasó, y a mucha gente le puede estar pasando, de que por ahí estamos haciendo millones de cosas, pero en nuestro interior sentimos que hay algo específico para nosotros, o hay algo que anhelamos vivir, o una situación de felicidad, de alegría, y siempre nos parece que no va a pasar. Nos parecía, nosotros ya empezamos a entender que sí iba a pasar, pero parece que pudiera pasar porque todo alrededor parece que no está coordinado a eso que está dentro nuestro. Yo te animo a que empieces a creer que eso sí puede pasar, porque es tu código celestial, es tu ADN celestial, tu diseño. Y te empieces a despabilar, a deslastrar de todo lo que has absorbido del entorno, que te ha hecho hacer cosas o ser de una manera que no es conforme a lo que te está llevando a plenitud, ni a decir lo que Dios puso en tu vida. Que empieces a creer y lo empieces a buscar tu diseño. Tan sencillo como decirle al Padre esto. Saben que la palabra de Dios dice que Dios da el Espíritu Santo, el Rúa, a quienes se lo pidan. No dice que se los da a los religiosos, ni a los que hicieron muchos cursos en la iglesia, ni a los que están ungidos. Dice, Él da su espíritu a quienes se lo pidan. Y si vos pedís al Padre Celestial que te dé su espíritu, yo doy fe que te lo da. Aunque vos no entiendas nada, aunque estés duro como piedra, aunque no sientas nada de Dios, ni aún tal vez hasta te reniegue, pero si vos estás sintiendo que algo te está removiendo adentro y le pedís al Padre que te dé el Espíritu Santo, Él te lo da. Él te lo da y el Espíritu es que revela la obra de Yeshua tu vida y activa ese ADN, ese código personal que tenés, ese diseño original que tenés, que te va a llevar a plenitud, te va a llevar al gozo. Porque la plenitud no es estar conforme a lo que te muestra el mundo y las propagandas. Eso es cáscara, eso es fachada. La plenitud te la da Dios cuando vos estás desarrollando tu diseño. Cuando vos empezás a caminar en lo que Él estableció, empezás a hacerle. Y no necesitas hacer cursos extensos, ni estar 9 años en una iglesia para que esto pase.
solamente que le pidas al Padre que te dé su espíritu para que Él te revele, te dirija y te guíe, porque tu buen pastor es Jesús, es Yeshua. Él es el que dirige tu vida. Él es la palabra viva que activa todas las palabras de Dios en tu vida. Él, no una denominación, ni un nombre, ni nada por el estilo. Pueden ser siervos, instrumentos de Dios, pero el único que activa los códigos celestiales es Yeshua por medio del Espíritu. Y podés estar 25 años metidos en una iglesia y no conocer tu diseño. Y eso es triste. O capaz que lo conoces, pero no pudiste desarrollar por muchas trabas, externas o de la cama. Este es el tiempo que te pares y empieces a desarrollar. Que rompas con las trabas. Y que le pidas al Padre que te dé su ruaj, su espíritu. Tu Santo Espíritu para que empiece a activar esos códigos. Que te dé la palabra revelada que va a activar la palabra que tenés en tu interior. Y con esto termino. Y bendigo a todos los que vayan a escuchar esta enseñanza, esta revelación, esta llave, porque el Padre me mostraba que era una llave de entendimiento. Y es justa para este tiempo. Porque así como el Padre hizo algo especular, el plan del enemigo va en contra de ese diseño. Y este tiempo se intensifica. Por eso que el Padre está llamando y mostrando y hablando de que empecemos a andar en nuestro diseño original, en nuestro diseño espiritual, en nuestro ADN. Y eso lo vamos a hablar el viernes. No sé si alguien de la compañía quiera comentar algo antes de irnos, compartir algo, orar. Hable ahora, calle para siempre. No, están todos calladitos. Yo solo quiero alentar, animar, a no desmayar, porque hay mucha gente que tal vez ha estado muy luchada y no ha entendido el reino, no ha entendido el corazón del Padre. Y solo tengo que decir algo que el Padre me pide, que diga hoy, que es necesario morir. Amén. Es necesario morir. Morir a muchas cosas que nos hemos aferrado, a líneas de pensamientos, de creencias, a creencias de nosotros mismos, a creencias de Dios, a creencias de cómo deberían ser las cosas, porque la teología nos ha mostrado un diseño que está interpretado por hombres. Pero esto es algo íntimo y personal. Es una relación de búsqueda íntima y personal. Pero hay que estar dispuesto, que a mí me costó matar a Eli. Me costó. Y el Padre me tuvo que meter en situaciones, en procesos difíciles y una confrontación con mi carne, con el ego, con un montón de cosas. Pero todo eso
nos impide, es un obstáculo. Cuando yo más me aferro y más quiero controlar todo, menos vivencio, menos fluyo. Cuando yo suelto y muero el control de mi vida, se empieza a activar. Y el Padre, hay muchos que van a decir, pero ¿cómo si cuando yo recibí, hago así entre comillas, a Yeshua en mi corazón, al Señor en mi corazón a través de una oración de fe, el Espíritu me selló? Una oración de fe no es el entendimiento y el abrazar la obra de Mashiach. Por eso es necesario pedir el Espíritu, porque Él es el que nos guía a toda verdad. Yo estuve años creída que entendía, creía que tenía fe y me di cuenta que no era así, hasta que comprendí que es mucho más que una oración de fe. Es abrazar y entender. Pero por eso es el Espíritu, es el Padre y es individual, es personal. Porque esté sentada en una congregación por 20 años escuchando a alguien, no me va a dar esa vivencia. Es cuando yo decido subir al monte. Es lo que quería compartir porque sé que hay mucha ruido a veces en nuestra mente y muchos conceptos y preceptos que nos han impartido y que no están respaldados en la palabra, porque en la palabra no hay una oración de fe. Es decir, es al que abraza y se apropia de lo que significa la obra del Mesías. Y es necesario el Espíritu para eso. Porque mentalmente yo no lo entendía. Es el Espíritu. Y eso es lo que quería plasmar. Gracias, Maeli. Es así. A medida que más morimos a nosotros mismos, más se activa el diseño del Padre. Y necesitamos al Espíritu. No podemos hacerlo sin Él. Es imposible. Porque el Espíritu es el que activa esos códigos, porque es el Espíritu de Mashiach. Es el Espíritu de Él. La palabra activa palabra. Eso nos tiene que quedar grabado porque es una llave. La palabra activa la palabra a nosotros. Y es tal cual como estabas diciendo, que hay que decidir morirse a uno mismo. No es fácil, pero es lo mejor. Es lo que nos lleva a plenitud. Es lo que nos lleva a plenitud y es una decisión personal. No la va a hacer nadie por uno. Solo nosotros podemos hacer eso. Porque somos un diseño único. Otro no puede hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Así que bueno, ese aporte es poderoso. Y va a ayudar también a entender a muchas personas que decías también que pueden tener mucho barullo
mucho ruido en la mente, pero llega un momento que hay que replantearse. Si todo eso que yo estoy creyendo y haciendo realmente es un diseño del Padre, si me va a estar dando fruto, porque en toda obra hay fruto, dice la palabra, todo lo que es fruto. Si no tiene fruto, empecé a revisar. Si esta creencia que por años la sostuve no está funcionando, no veo al Espíritu operar, no hay poder de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Y el poder de Dios es el Espíritu. Si no está el Espíritu, no queda nada. Queda la palabra inactiva. Y el Espíritu es la que la despierta. Los códigos despiertan códigos. La palabra despierta la palabra. Y con eso vamos a despedirnos para estar meditándolo, porque yo todavía lo sigo meditando. Y la palabra de Dios, la palabra, que somos los únicos que podemos emitir palabra en toda la creación, al igual que el Padre Celestial somos nosotros, y la palabra genera sustancia. Entonces, cuando empezamos a entender esos códigos y los empezamos a proclamar y a hablar y a orarlos, se empieza a manifestar la sustancia de ese diseño. La empezamos a vivir, empieza a ser real. Lo creemos, lo hablamos y se manifiesta. Bueno, amados, vamos a despedirnos. Tengan hermoso Shabbat. Descansen, recupérense. Nos vamos a encontrar de nuevo el viernes que viene. Bueno, recuerden que vaya a ver esta transmisión, que nosotros somos una compañía de profetas que el Padre nos asignó para estar haciendo sus operaciones en Argentina, batallando por Argentina, y nos encomendó levantar grupos de intercesores por provincia. Así que si estás sintiendo el llamado del Padre para interceder, o sos profeta y querés unirte a uno de estos grupos, contactate, que te vamos a dejar los datos abajo del video. Y si no, en la información del canal están todos los grupos de Telegram. Te unís ahí y te contactás con nosotros y te decimos cómo es, lo venimos recibiendo y todo lo que el Padre nos viene hablando sobre Argentina y sobre este tiempo. Bueno, bendiciones, amados, los amo profundamente. Tengan una preciosa semana. Y acuérdense que la palabra de Dios revelada activa la palabra que está adentro. Aleluya. Bendiciones a todos, amados. Chau, chau.